Hola, mi nombre es Diana Cabrera y hoy les vengo a presentar el siguiente texto. El capítulo que a mí me corresponde es la difusión de la no violencia. Violencia y nihilismo esta parte del texto se centra un poco más en el aumento sistemático de la violencia como el método preferido para resolver conflictos en la sociedad actual. También se destaca la pérdida del sentido del valor tanto del ser humano como de las cosas, y esta es una de las raíces del problema. La lección de Caín aborda un poco el preocupante fenómeno de que los jóvenes y los niños sean asesinos. A grandes rasgos, se toma de que ellos no han tenido una buena iniciación en el mundo, puesto que en su escuela no saben cómo socializar, con su familia tampoco, no han recibido el afecto de un familiar o alguna experiencia benévola en sus primeros años de vida. Se toma el preocupante caso de Estados Unidos, donde hay una tendencia a que los niños sean más asesinos. Niños lo tomo como jóvenes y adolescentes también. Y también es un poco más sobre una memoria selectiva y sobre lo que ellos son presentados en el mundo. Se tiene que tener en cuenta que la carencia de la falta de luz o orientación en sus vidas es lo que los puede tener una tendencia a que ellos sean asesinos. En Jóvenes Habitados por la Nada se discute el fenómeno de los jóvenes que lanzan piedras hacia automóviles. Se describe como un tipo de terrorismo desprovisto de motivación pseudo-ideológica, ya que estos en realidad los tomamos como unos viejos que ya no sienten respeto hacia el ser humano o hacia el sentido de la vida. Estos no tienen un enemigo en específico, puesto que ellos intentan robar la inocencia de otras personas u otras cosas para sentir una satisfacción de ellos mismos. Se tiene que tener visto que ellos en la sociedad no encajan y quieren que los que estamos en la sociedad encajemos en su nada maligna y en su vacío sepulcral. Nietzsche dice que este es el perfecto nihilismo, ya que enseña que la vida no tiene ningún sentido y además de que los vínculos que ellos deberían tener con la sociedad no existen. O sea, son un bloqueo para ellos mismos. En Calicles, o sobre la ley del más fuerte, es un diálogo entre Platón, Grovias y el personaje Calicles, donde él expone la teoría de la violencia y la ley del más fuerte. Según este, la naturaleza y la ley son opuestas entre sí, ya que al sufrir una injusticia es algo feo según la ley, pero mientras que cometer una injusticia es considerada algo feo según la ley. Él argumenta que las leyes son para los más débiles y las masas, mientras que a favor sancionan las leyes para limitar a los más fuertes y evitar que tengan más de ellos. Es decir, que el gobernante tiene un provecho sobre ello, mientras que los más débiles y los más fuertes tienen que tener una rivalidad para salir adelante. También se convence de que los más débiles deben ser rebeldes ante estas leyes para ellos tener un beneficio propio también, y no solamente los gobernados. Mientras que la justicia debería brillar según la naturaleza, esto no se ve así, puesto que el más poderoso siempre va a tener una fuerza, mientras que los débiles no tienen ninguna. La enfermedad que no muere jamás, esta parte del libro combina un poco el pensamiento bíblico y el pensamiento filosófico. Quien decide fusionar esto es Filón de Alejandría, ya que él toma a Caín como el primer asesino en la tradición bíblica, puesto que él fue el primer asesino, ya que es el paradigma perfecto entre la violencia y lo sagrado. Que la Biblia tenga a una persona que sea considerada como mala o como violenta le parece a él un poco estúpido, puesto que sigue representado en algo que debería ser puro y no debería ser moralmente correcto. La reflexión que Filón nos deja es que es deseable que las cosas sin valor fueran eliminadas y experimentaran una destrucción absoluta. La revolución de la no violencia, en esta parte del texto se da un nuevo concepto de una revolución no violenta. En esta parte se dan dos ejemplos, el primero Sócrates y el segundo Martin Luther King Jr. En el primero se puede demostrar cómo Sócrates utilizó la persuasión como una base de la razón humana y la razón constructiva para crear una relación entre los individuos, los ciudadanos y el Estado. El texto menciona cuando él fue condenado injustamente a la muerte y donde se le dio la posibilidad de escapar, de poder morir antes y todo esto, pero él decidió obedecer la ley y persuadir a la sociedad sobre la justicia. Por otra parte está Martin Luther King Jr., donde él fue uno de los grandes promotores de los derechos de los afroamericanos, donde él también utilizó la persuasión para que el Estado viera que nosotros también como seres humanos tenemos derechos igual que las otras personas. Entonces se puede comparar un poco donde se ve la no violencia, donde hay una revolución clara para que nosotros tengamos justicia, y ellos decidieron utilizarla a través de la persuasión. Es decir, que esta razón debe ser una de las principales para nosotros poder dar un mensaje hacia la sociedad sin tener que utilizar la violencia como un método. El respeto del hombre y la justicia como el fundamento de la vida social. Platón presenta el mito donde los dioses, creando a los seres humanos, le dan la tarea a Epimeteo y a Prometeo de distribuir las capacidades necesarias para vivir. Sin embargo, Epimeteo comete el error y agota todos estos recursos disponibles, dejando al hombre desnudo y desprotegido. Para ayudar a la humanidad, Prometeo roba el fuego y la sabiduría técnica de los dioses y se la entrega a los mortales.
Sin embargo, la sabiduría política es necesaria para la coexistencia pacífica que era custodiada por Zeus. Zeus, en un acto de benevolencia como nunca lo había hecho, decide finalmente regalarles el arte político a los seres humanos para salvarlos de la autodestrucción. Lo que destaca el mito es la necesidad de recuperar el respeto y la justicia como los dones divinos que fueron entregados para garantizar la supervivencia de la humanidad y evitar la autoaniquilación. En Platón y la superioridad de la justicia se dan dos textos distintos, dos diálogos distintos. En el primero, que es Critón, donde se argumenta que no se debe cometer una injusticia, incluso cuando ya se haya sufrido una injusticia previamente. Es decir, no se debe causar el mal, ya que esto te puede convertir en una persona mala y torpe. Ya en la otra parte, que es el diálogo con Grovias, se enfatiza un poco más en que es necesario evitar cometer una injusticia y ser una persona un poco más virtuosa. Puede resumir en donde para los seres humanos hoy en día, o pues para la sociedad actual, es difícil evitar ese mensaje de ser corrompido por alguna injusticia, por alguna vanidad o por algún elogio, donde es importante recordar que siempre se debe buscar ser un ser virtuoso y ser un ser justo. Es la importancia que nosotros debemos tener intrínseca a nosotros, donde debemos evitar hacer daño a otro, y la necesidad de aceptarse, de ser castigados si hayamos cometido una injusticia. El amor, una aparente similitud entre el pasaje platónico y el concepto cristiano de amor. Se destaca un poco ambas ideas, ya que pues, estas tienen como la misma base de no responder la violencia con más violencia. A través de la revolución cristiana se ve que la idea principal es el amor que siente Dios hacia su Hijo y fue entregado a la humanidad para que sufriera por todos sus pecados, y quien siguiera a Cristo pues iba a sentir el amor de Dios como uno solo. Se tiene que detener que este es el opuesto de la violencia, donde la solución de este es erradicar todo el mal en la sociedad contemporánea. Se tiene que tener un poco presente de que los principios del amor en la religión son aceptar el error, olvidarlo y perdonar. Es decir, que si tú tienes estos ante la religión católica o cristiana, tú vas a sentir el amor de Dios. En el texto, este es el opuesto del nihilismo dado por Nietzsche. La Meutopía de Buzzati narra Dino Buzzati, donde pues, las novelas distópicas como 1984 o Un Mundo Feliz son novelas que presentan una falsa utopía donde todo sentimiento radical o toda negación radical está expuesta en esta utopía. Es decir, donde no hay felicidad, donde no hay cosas positivas y solamente cosas negativas. El autor propone la meutopía para describir la inversión axiológica de lo que es negativo, donde no existe nada positivo. A través de esto se hace una reflexión donde se invita a cuestionar las concepciones tradicionales de una utopía y a explorar los elementos negativos que se presentan. En una utopía todo se ve como algo perfecto, pero donde no lo debería ser. Todo tiene problemas. La revolución de los cretinos. Buzzati nos deja una reflexión sobre el peligro de las igualdades forzadas y la pérdida de los rasgos que nos hacen humanos. Aquí dice donde ya los hombres y las mujeres salen de esa utopía una vez entran bobos y ya como unas personas conscientes, donde su bondad y su felicidad están presentes, pero dados por una igualdad forzada. Nos dejan como la verdad de lo que nos hace felices y yace en la aceptación de nuestras diferencias, donde todos somos unas personas virtuosas, pero también como unas personas virtuosas tenemos defectos, y ahí es donde está la libertad, en aceptar las diferencias de las personas y de quienes somos nosotros sin ser puestos como unos seres artificiales en la actualidad. Por último, en la máscara dramatúrgica de la bondad, en lo general de esta parte se interpreta el cuento de Buzzati como una metáfora donde se comunica la importancia del equilibrio tanto espiritual y de la justicia para tener una búsqueda de la felicidad, aunque no necesariamente sea una perspectiva cristiana, por favor aclarémoslo ahí. Se hace referencia a una sabiduría muy antigua y la comprensión del equilibrio del espíritu para que esta sea la base de la igualdad y de la justicia.